Escucha esto con mucha atención porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente tu situación económica desde este mismo junio del 2026. Si eres pensionado del IMS o del IST, o si tienes un familiar que recibe una pensión, necesitas quedarte hasta el final de este video porque hay información que el gobierno no está anunciando con suficiente claridad y que puede afectar directamente el dinero que recibes cada mes. Hoy, vamos a explicarte todo, paso a paso, con palabras simples, sin tecnicismos complicados, para que tú y tu familia entiendan exactamente qué va a pasar, cuándo va a pasar y cuánto dinero van a recibir. No te vayas porque en los próximos minutos te vamos a dar información que muchos pensionados todavía no conocen y que puede significar más dinero en tu bolsillo o evitar que pierdas lo que ya te corresponde por ley. Antes de continuar, si este tipo de información te es útil y quieres estar siempre informado sobre tus derechos como pensionado, dale clic al botón de me gusta ahora mismo y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna actualización importante. Aquí publicamos información que realmente importa para adultos mayores y pensionados en México. Ahora sí, vamos a comenzar con todo lo que necesitas saber. Para entender bien lo que viene, primero necesitamos hablar de algo muy importante que mucha gente no entiende del todo. ¿Qué es exactamente una pensión y por qué está cambiando ahora? Una pensión es el dinero que el gobierno a través del IMS o del ISST te da cada mes porque tú trabajaste durante muchos años, cotizaste, es decir, aportaste dinero al sistema de seguridad social y ahora te corresponde ese beneficio como reconocimiento a tu trabajo y tus contribuciones. El IMS atiende principalmente a trabajadores del sector privado, es decir, personas que trabajaron en empresas, fábricas, comercios. Y el ISST atiende a trabajadores del gobierno como maestros, enfermeras, empleados de oficinas públicas y muchos más. Ahora bien, cada año el gobierno revisa los montos de las pensiones y hace ajustes, pero lo que viene en junio del 2026 no es un ajuste normal, es algo mucho más importante y significativo que tiene que ver con varias cosas al mismo tiempo. El ajuste por inflación, que es el aumento del costo de vida, cambios en las fechas de pago y en algunos casos cambios en los montos que reciben ciertos grupos de pensionados. Todo esto junto está generando mucha confusión entre los pensionados y sus familias, y por eso hoy vamos a aclarar todo con calma. Empecemos con algo que afecta absolutamente todos los pensionados, el ajuste por el aumento del costo de vida. En México, cada año, los precios de los productos y servicios suben. El kilo de tortillas, la leche, los medicamentos, el gas, la renta, todo sube con el tiempo. A esto se le llama inflación. Y cuando la inflación sube, el dinero que tienes alcanza para menos cosas. Por eso, la ley establece que las pensiones deben ajustarse también. Para que los pensionados no pierdan poder adquisitivo, es decir, para que su dinero siga alcanzando para cubrir sus necesidades básicas. En el 2025, la inflación en México estuvo alrededor del 4,5%, según datos del Banco de México. Eso significa que todo costó aproximadamente 4,5% más que el año anterior, y eso mismo se debe reflejar en un aumento en las pensiones para el 2026. Pero aquí viene algo muy importante que debes saber. No todos los pensionados van a recibir el mismo porcentaje de aumento, y no todos van a verlo al mismo tiempo. Depende del tipo de pensión que tengas, del régimen al que perteneces y de cuándo te jubilaste. Vamos a explicar cada caso por separado para que puedas identificar exactamente en cuál estás tú. Si eres pensionado del IMS bajo lo que se conoce como la Ley de 1973, es decir, si te jubilaste antes del año 2000, tu situación es una. Las pensiones bajo esta ley se actualizan de manera diferente a las pensiones más recientes. Históricamente, estas pensiones han tenido ajustes vinculados al salario mínimo, y con los aumentos importantes que ha tenido el salario mínimo en los últimos años en México, algunos de estos pensionados han visto mejoras significativas. Sin embargo, muchos de ellos siguen recibiendo pensiones que están por debajo de la pensión mínima garantizada, y ahí es donde el gobierno ha estado haciendo ajustes importantes.
La pensión mínima garantizada para pensionados del IMS bajo la Ley del 73 equivale actualmente a un salario mínimo. Y como el salario mínimo aumentó a partir de enero del 2026, eso significa que la pensión mínima también aumentó. Si tú estás en este grupo y tu pensión estaba por debajo del salario mínimo, deberías estar recibiendo ya un monto mayor. Pero si no lo estás recibiendo, eso es algo que tienes que revisar urgentemente, y te vamos a decir cómo hacerlo más adelante en este video. Ahora hablemos de los pensionados del IMS bajo la Ley de 1997, que es la ley nueva. Estas son las personas que se jubilaron después del año 2000 y cuyo retiro está basado en las cuentas de ahorro individuales de la Afore. En este caso, la pensión depende mucho de cuánto dinero lograste acumular durante tus años de trabajo en tu cuenta de la Afore. Para estas personas, los cambios de junio del 2026 también son importantes, especialmente en lo que tiene que ver con la pensión mínima garantizada que el gobierno ofrece cuando el ahorro acumulado no es suficiente para garantizar una pensión digna. A partir de las reformas que entraron en vigor en años recientes, la pensión mínima garantizada para trabajadores de la Ley del 97 se calcula de manera diferente y considera factores como tu edad, los años que cotizaste y el salario que tenías. Y esos cálculos se actualizan periódicamente. En junio del 2026 habrá una revisión de estos montos, que puede significar un aumento para muchas personas que están cerca de jubilarse o que ya se jubilaron recientemente con montos bajos. Pasemos ahora al IST, que tiene su propio sistema y sus propias reglas. Los trabajadores del gobierno que cotizan al ISST también tienen dos grupos principales. Los que están bajo el régimen de solidaridad, que son los más antiguos, y los que están bajo el régimen de cuentas individuales, que son los más recientes. Para los pensionados más antiguos del ISSSTE, sus pensiones se calculan con base en el salario básico de cotización y los años de servicio, y se actualizan de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es básicamente la inflación oficial. Para junio del 2026, estos pensionados deberían ver un ajuste que refleje la inflación del año pasado. Para los pensionados más recientes del ISSSTE, aquellos que optaron por el nuevo régimen de cuentas individuales, su situación es similar a la de los trabajadores del IMS bajo la Ley del 97. Su pensión depende de su ahorro acumulado en el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio Estado, que se conoce como pensioniste. Y también hay una pensión mínima garantizada para este grupo que se revisa periódicamente. Ahora vamos a hablar de algo que está generando mucha confusión y muchas preguntas entre los pensionados: las fechas de pago. Esto es sumamente importante porque muchas personas están acostumbradas a recibir su pago en cierta fecha del mes. Y si esa fecha cambia, pueden entrar en pánico o pensar que algo salió mal. Vamos a aclarar esto con mucho detalle. El IMSS paga las pensiones de manera mensual. Tradicionalmente el pago se realiza en los primeros días del mes. Sin embargo, dependiendo del banco con el que estés afiliado o la forma en que recibes tu pago, ya sea por depósito bancario o por tarjeta de débito del banco que el IMS tiene convenio, las fechas exactas pueden variar ligeramente. Para junio del 2026, se han reportado ajustes en el calendario de pagos del IMS relacionados con días festivos y fines de semana que caen en fechas clave. Esto significa que algunos pensionados podrían recibir su pago 1 o 2 días antes o después de lo que normalmente lo reciben. Lo que es muy importante que entiendas es que si tu pago llega un día o dos después de lo normal en junio, no significa que te lo quitaron o que hubo un error. Significa que el calendario se ajustó por las fechas del mes. Sin embargo, si pasan más de 5 días hábiles sin que recibas tu pago, sí debes comunicarte inmediatamente con el IMS o el ISST para verificar qué está pasando. Más adelante te vamos a dar los números y las formas de contacto para que los tengas a la mano. En el caso del ISE, el sistema de pago también opera de manera mensual, pero tiene algunas particularidades. Los pensionados del ISCS te reciben sus pagos a través del Banco Bienestar o a través de otras instituciones bancarias, dependiendo del convenio que tengan. Para junio del 2026,
el ICT también ha anunciado ajustes en su calendario que los pensionados deben conocer. La recomendación siempre es revisar directamente con el ISST o en su portal oficial las fechas exactas de pago para tu caso específico, porque pueden variar dependiendo de tu número de pensión y tu institución bancaria. Ahora, hablemos de los montos concretos, porque eso es lo que más le interesa a la gente. ¿Cuánto dinero van a recibir los pensionados a partir de junio del 2026? La respuesta honesta es depende. Depende de tu tipo de pensión, de cuánto tiempo cotizaste, del salario que tenías cuando te jubilaste y de otros factores. Pero podemos darte algunos números de referencia que te ayuden a entender el panorama general. El salario mínimo en México para el 2026 estableció en 278,2 diarios en la zona general, lo que equivale aproximadamente a 8,470 pesos al mes. Para la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo es mayor de 416 pesos con 88 diarios, que equivale aproximadamente a 12,712 pesos mensuales. Estos números son importantes porque la pensión mínima garantizada del IMS bajo la ley del 73 equivale a este salario mínimo mensual. Eso significa que si eres pensionado bajo la ley del 73 y tu pensión estaba calculada en un monto menor, el gobierno debe completar la diferencia para que recibas al menos esos 8,470 pesos al mes en la zona general, o 12,712 pesos en la frontera norte. Si no estás recibiendo ese monto mínimo, necesitas revisar tu situación con urgencia. Para los pensionados que tienen pensiones más altas, el ajuste por inflación del 4,5% significa un incremento proporcional. Por ejemplo, si antes recibías 10,000 pesos al mes, con un aumento del 4,5%, recibirías aproximadamente 10,450 pesos. Si recibías 15,000 pesos, ahora recibirías aproximadamente 15,675 pesos. Y si recibías 20,000 pesos, el nuevo monto sería aproximadamente 20,900 pesos. Estos son cálculos aproximados, porque el ajuste exacto depende de la fórmula oficial que aplique el IMS o el IST en cada caso. Pero hay algo más que quiero que sepas y que no mucha gente está hablando. Existe un grupo de pensionados que va a ver cambios mucho más significativos en sus montos. Son aquellas personas que tienen pensiones muy antiguas, calculadas con salarios mínimos de hace muchos años, que nunca se actualizaron adecuadamente. Para estas personas, el gobierno ha estado implementando un proceso de revisión y actualización, que en algunos casos puede significar aumentos mucho mayores al simple ajuste por inflación. Si llevas más de 10 o 15 años siendo pensionado y sientes que tu pensión es muy baja comparada con lo que debería ser, vale la pena que te acerques al IMS o al ISST para solicitar una revisión de tu expediente. Ahora quiero hablar de algo que afecta también a muchos de ustedes, la pensión de viudez y las pensiones de orfandad. Estos son los beneficios que reciben los familiares de un pensionado o de un trabajador asegurado cuando éste fallece. La pensión de viudez equivale generalmente al 90% de la pensión que recibía o le correspondía al trabajador fallecido. Y la pensión de orfandad, que es la que reciben los hijos menores de 16 años o hasta 25 si estudian, equivale al 20% de la pensión. Estas pensiones también se ajustan con los mismos criterios que las pensiones de jubilación, por lo que sus beneficiarios también verán cambios en junio del 2026. Si eres viuda o viudo de un trabajador del IMS o del IST y sientes que no estás recibiendo el monto correcto o si tus hijos tienen derecho a una pensión de orfandad y no la están recibiendo, este es el momento de revisar tu situación. Los trámites para estas pensiones se pueden iniciar en cualquier momento y el beneficio puede aplicarse de manera retroactiva en algunos casos. Hablemos ahora de algo muy importante. ¿Cómo puedes verificar que tu pensión es correcta y que estás recibiendo todo lo que te corresponde? Lo primero que debes hacer es conseguir tu estado de cuenta de pensionado. En el caso del IMS, puedes solicitarlo directamente en la delegación del IMS más cercana a tu domicilio. O si tienes acceso a Internet, puedes hacerlo a través del portal oficial del IMS en www.ims.gov.mx.
En el caso del ISC-STE, puedes ir a la delegación más cercana o consultar el portal www.st.gop.mx. En ese estado de cuenta, vas a poder ver exactamente cuánto te corresponde, cómo se calculó tu pensión, qué ajustes se han aplicado y si hay algún pendiente o corrección que deba hacerse. Si encuentras que hay diferencias entre lo que te depositan y lo que te corresponde según tu estado de cuenta, debes presentar una aclaración por escrito. Te recomendamos siempre hacerlo por escrito y guardar una copia con sello de recibido, porque eso te protege y te da evidencia de que hiciste la solicitud. También es importante que tengas tus documentos en orden. Necesitas tu credencial de pensionado, identificación oficial, tu CURP y, si es posible, los documentos con los que tramitaste tu pensión originalmente, como tu número de seguridad social, tu historial de semanas cotizadas y tu acta de nacimiento. Tener todos estos documentos disponibles y en buen estado te va a facilitar mucho cualquier trámite que necesites hacer. Ahora vamos a hablar de algo que también genera muchas dudas: el programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores. Este es un programa diferente a la pensión del IMS o del IST. La pensión para el bienestar es un apoyo económico que el gobierno federal da a adultos mayores de 60 años que no tienen una pensión de seguridad social o que, teniéndola, su monto es muy bajo. Este programa también tiene actualizaciones periódicas en sus montos y sus fechas de pago. Para el 2026, el monto de la pensión para el bienestar se ha incrementado y los pagos se realizan de manera bimestral, es decir, cada 2 meses. Si eres beneficiario de este programa, debes estar atento a las fechas de pago que anuncia el gobierno, porque no coinciden con las fechas de pago del IMS o del IST. Y si no eres beneficiario, pero crees que podría serlo, te recomendamos informarte sobre los requisitos en el portal del Gobierno Federal o acudir a la delegación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, conocido como INAPAM, más cercana a tu domicilio. Quiero hablar ahora de algo que es muy común y que afecta a miles de pensionados: los problemas con las cuentas bancarias para recibir el pago. El IMS y el ISST hacen sus pagos a través de transferencias bancarias o tarjetas de débito. Si tienes algún problema con tu cuenta bancaria, si la cuenta está bloqueada, si cambió tu número de cuenta, si el banco cerró o cambió de nombre, o si simplemente no tienes cuenta bancaria, tu pago puede quedarse detenido o puede que no lo recibas correctamente. En los últimos años, el IMS ha estado trabajando con el Banco del Bienestar para facilitar el acceso a cuentas bancarias para los pensionados que no tenían una cuenta activa. Si estás en esta situación, debes acercarte al IMC para actualizar tus datos bancarios y asegurarte de que tu pago tenga a dónde llegar. Este proceso puede tomar algunas semanas, por lo que si tienes este problema, no esperes más y hazlo cuanto antes para que no te veas afectado en junio. También es importante que hablemos de la situación de los pensionados que viven fuera de México. Si eres pensionado del IMS o del ISST, pero actualmente vives en otro país, ya sea en Estados Unidos, en algún país de Europa o en cualquier otro lugar, también tienes derecho a recibir tu pensión. Pero el proceso tiene algunas particularidades. Necesitas mantener actualizada tu información con el IMS o el ISSCTE, presentar periódicamente una constancia de vida o supervivencia que demuestre que sigues vivo y tener una cuenta bancaria activa que pueda recibir transferencias internacionales. Si llevas tiempo viviendo fuera de México y no has estado haciendo estos trámites, te recomendamos urgentemente comunicarte con el IMS o el ICST para regularizar tu situación. Ahora, quiero tocar un tema muy delicado, pero muy importante: los fraudes y las estafas que se hacen a pensionados. Lamentablemente, existen personas sin escrúpulos que se aprovechan de la confusión que generan estos cambios para engañar a los pensionados. Hay personas que se hacen pasar por empleados del IMS o del IS y llaman por teléfono diciendo que hay un problema con tu pensión y que necesitas pagar algo para resolverlo. Hay personas que mandan mensajes de texto o de WhatsApp con links falsos, pidiendo que actualices tus datos, y hay personas que se instalan afuera de las delegaciones ofreciendo ayuda con trámites a cambio de dinero.
necesitas saber esto con mucha claridad. El IMS y el ISST nunca te van a pedir dinero para resolver un problema con tu pensión. Nunca te van a pedir que hagas un depósito para desbloquear tu pago. Nunca te van a pedir que ingreses a un link que llegó por mensaje de texto para actualizar tus datos. Si recibes algo así, es una estafa. No des ningún dato personal, no hagas ningún pago y denúncialo inmediatamente. Puedes denunciar este tipo de fraudes a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conocida como Conducef, o al Ministerio Público. Para cualquier trámite relacionado con tu pensión, siempre acude personalmente a la delegación oficial del IMS o del ISST, o usa únicamente los portales web oficiales que terminan en gov.mx. Nunca uses portales o páginas web que no sean las oficiales del gobierno mexicano. Ahora hablemos de algo que muchos pensionados y sus familias no conocen y que puede ser muy valioso. Los beneficios adicionales a los que tienes derecho como pensionado. Además de tu pensión mensual como pensionado del IMS, tienes derecho a seguir recibiendo servicios médicos para ti y para tus beneficiarios, es decir, tu cónyuge, tus hijos y en algunos casos, tus padres. También tienes acceso a farmacias del IMS, donde puedes conseguir medicamentos de manera gratuita o a precios muy bajos. Y si cumples con ciertos criterios de edad y situación económica, puedes tener acceso a hogares de día, que son centros donde los adultos mayores pueden convivir y recibir atención durante el día. En el caso del ISST, también hay beneficios adicionales como acceso a servicios médicos, farmacias, tiendas y en algunos casos a vivienda a través del Fondo de la Vivienda del ISSTE, conocido como FOBSSTE. Muchos pensionados no están aprovechando todos estos beneficios porque simplemente no saben que tienen derecho a ellos. Te recomendamos que cuando vayas a la delegación a revisar tu pensión, también preguntes por todos los beneficios adicionales a los que tienes acceso. También quiero mencionarles la importancia de la credencial de pensionado y de la credencial del INAPAM. La credencial del INAPAM es un documento que pueden obtener todos los adultos mayores de 60 años en México y que les da acceso a descuentos en transporte público, en servicios médicos privados, en cines, en restaurantes, en farmacias y en muchos otros establecimientos. Si no tienes esta credencial todavía, te recomendamos ampliamente que la tramites. El trámite es completamente gratuito y se puede hacer en cualquier módulo del INAPAM en todo el país. Ahora llegamos a una parte muy importante de este video. ¿Qué debes hacer tú concretamente a partir de ahora para asegurarte de que recibes todo lo que te corresponde en junio del 2026 y en los meses siguientes? Te vamos a dar pasos concretos y prácticos. Lo primero que debes hacer es verificar que tus datos personales y bancarios estén actualizados en el IMS o el ICSST. Esto incluye tu dirección, tu teléfono, tu correo electrónico si tienes uno, y sobre todo tu número de cuenta bancaria. Si alguno de estos datos ha cambiado recientemente o si tienes dudas, acércate a la delegación correspondiente para actualizarlos. Lo segundo es revisar tu historial de pagos de los últimos 6 meses para verificar que has recibido los montos correctos y que no hay ningún pago faltante. Si encuentras alguna irregularidad, repórtala inmediatamente. Lo tercero es informarte sobre el monto exacto que te corresponde según tu tipo de pensión, tus años de cotización y tu salario base. Solicitar esta información directamente en la delegación o calcularla de manera aproximada usando los simuladores que tienen disponibles en los portales oficiales. Lo cuarto es hablar con tus familiares sobre esta información. Muchos pensionados de edad avanzada necesitan el apoyo de sus hijos o nietos para realizar trámites o para entender la información. Si tienes un familiar pensionado, ayúdalo a revisar su situación. Eso puede hacer una diferencia enorme en su calidad de vida. Y lo quinto, si sientes que hay algo que no está bien con tu pensión, que los montos no coinciden, que hay pagos faltantes o que tu expediente tiene errores, no te quedes callado.
Tienes derecho a hacer valer tus derechos y hay instancias a las que puedes acudir. Además del IMCS y el ISST directamente, puedes acudir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a la Conducef, o en casos más complejos, a un abogado especialista en seguridad social. En muchas ciudades hay asesoría legal gratuita para adultos mayores a través de los sistemas municipales y estatales del DIF. Hay algo más que quiero compartirles y que es fundamental entender. Los cambios que vienen en junio del 2026 no son los últimos. El sistema de pensiones en México está en un proceso de transformación y actualización que va a continuar en los próximos años. Las reformas aprobadas en los últimos años están comenzando a tener efectos concretos, y eso significa que vamos a seguir viendo ajustes, cambios y actualizaciones con cierta frecuencia. Por eso es tan importante que te mantengas informado, que estés al pendiente de las noticias relacionadas con el sistema de pensiones y que sepas a dónde acudir cuando tengas dudas. En este canal nos comprometemos a mantenerte informado sobre todo lo que pasa con las pensiones del IMS, el ICSSCTE y los programas de bienestar para adultos mayores. Vamos a seguir haciendo videos con información clara, actualizada y en lenguaje sencillo para que tú y tu familia siempre estén al tanto. Por eso te pedimos que si todavía no te has suscrito al canal, lo hagas ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo te llegue el aviso directamente. Quiero terminar este video haciendo énfasis en algo que me parece muy importante. Los pensionados de México son personas que dedicaron toda su vida productiva a trabajar, a contribuir al desarrollo del país y a construir un futuro para sus familias. Se merecen respeto, dignidad y el pago puntual y correcto de todo lo que les corresponde por ley. No es un favor que les están haciendo, es un derecho que ganaron con su trabajo y su esfuerzo durante décadas. Si tú eres pensionado, ten muy claro que lo que recibes te lo ganaste, y tienes todo el derecho de exigir que se te pague correctamente y a tiempo. Y si eres hijo, nieto, sobrino o cualquier familiar de un pensionado, ayúdalo. Ayúdalo a entender sus derechos. Acompáñalo a sus trámites si es necesario. Ayúdalo a revisar sus pagos y a asegurarse de que está recibiendo todo lo que le corresponde. Muchas veces las personas mayores no tienen acceso a Internet o les cuesta trabajo entender los cambios que hay en los sistemas, y ahí es donde el apoyo familiar hace una diferencia enorme. Antes de cerrar este video, queremos pedirte algo muy sencillo, pero que nos ayuda muchísimo. Si esta información te fue útil, si aprendiste algo nuevo hoy, o si crees que hay alguien en tu familia o entre tus conocidos que necesite escuchar esto, comparte este video ahora mismo. Compártelo en tu grupo de WhatsApp familiar, en tu Facebook. Mándalo a ese amigo o familiar que es pensionado o que tiene familiares pensionados. Con un solo toque puedes ayudar a alguien a recibir el dinero que le corresponde. También te pedimos que nos dejes tu comentario aquí abajo. Cuéntanos si eres pensionado del IMS o del IST. ¿En qué estado de la República vives? Si ya notaste algún cambio en tu pago o si tienes alguna pregunta específica sobre tu situación. Leemos todos los comentarios y hacemos nuestro mejor esfuerzo por responder. Tus preguntas también nos ayudan a saber qué temas necesitan más explicación y eso nos permite hacer mejores videos para ti. Recuerda siempre, estar informado es el primer paso para proteger tus derechos. No dejes que la confusión o la falta de información te cueste dinero que te mereces. Tienes derecho a tu pensión completa, puntual y correctamente calculada. Y nosotros aquí vamos a seguir ayudándote a entender todo lo que necesitas saber para hacer valer ese derecho. Hasta el próximo video y que tengas una excelente semana.